Supongo que esta ley de la que te voy a hablar en este episodio tiene fundamentos científicos, tiene experimentos, tiene pruebas, tiene datos, lo desconozco. Pero es una ley que yo he experimentado y que he llamado ley del esfuerzo. Posiblemente tenga este nombre o tenga otro, no lo he buscado, pero te lo voy a contar porque es mi propia experiencia, algo que estoy experimentando yo y que seguramente experimente todo el mundo y vas a verte reflejado en esta ley del esfuerzo. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas a lo que me refiero y cómo nos puede ayudar a la hora de ser más productivos si conseguimos entenderla y aplicarla. Simplemente deberás fijarte en cómo te estás viendo reflejado o cómo estás implementándola en tu vida. Ejemplo, yo empecé a crear un podcast, mi primer podcast, SEO para bloggers, ahora se llama SEO para Google, y lo creé hace unos años. Me parecía que crear un episodio al día era lo ideal, pero empecé a hacerlo y me resultó... y no podía hacerlo porque era demasiado esfuerzo el que me repercutía. No tenía experiencia suficiente, al final tardaba muchísimo tiempo en grabar un episodio, no me parecía que estuviera bien y empecé a hacerlo uno al día, pero al final, al cabo de 10 días, si mal no recuerdo, decidí pasarlo a semanal. Me resultaba demasiado esfuerzo. Sin embargo, al cabo de unos años, creé 7 podcasts y cada día de la semana un podcast, uno diario. Y me parecía algo más o menos adecuado. Incluso en la actualidad tengo 11 podcasts y durante cierto tiempo, durante un par de meses, he estado creando episodios diarios de 7 de ellos. Borja, ¿cómo has podido dar ese salto? Básicamente por punto 1, la experiencia y punto 2, por ser mucho más productivo, por no tardar tanto tiempo, por saber que simplemente sin editar los episodios ahorro la mitad del tiempo y por otras opciones de productividad. Como digo, más productivo buscando esos métodos que me ahorren tiempo, con los que permita que pueda crearme más contenido en menos tiempo e incluso de mayor calidad y gracias a la experiencia. Porque antes tardaba más, tenía que cortar ciertos trozos y hoy en día, aparte de que me da un poco más igual, ya me he quitado o he corregido algunas coletillas, he aprendido un poquito más a hablar, iba a decir a la cámara, al micrófono, y esto me permite ser más productivo, grabar más episodios, frustrarme mucho menos y crear este tipo de contenido sin que me sienta tan cansado, porque al ser más productivo, al tener esta experiencia, no me quita tanta energía. Por tanto, he sido capaz de pasar de no poder crear un episodio al día y tener que hacerlo uno a la semana de un único podcast a crear 11 podcasts y 7 de ellos ser capaz de hacerlos de forma diaria. Es un cambio radical y para esto hay que entender la ley del esfuerzo. Básicamente esta ley del esfuerzo lo que dice, y que yo he experimentado, lo experimento prácticamente a diario y lo veo, es una realidad, por lo menos en mí, y yo creo que es una realidad, una ley del universo, podríamos decirlo así. Cuando más haces, menos esfuerzo te resulta hacerlo. Y al revés pasa lo mismo. Cuanto menos haces de cualquier cosa, más esfuerzo te implica realizar este tipo de acciones. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando trabajas 8 horas, si luego pasas a trabajar 4, volver a trabajar 8 horas te va a costar bastante esfuerzo. Y esto lo vemos cuando nos vamos de vacaciones. Pasamos de estar trabajando a no trabajar, la vuelta, cuando es algo que ya estábamos haciendo tranquilamente, volver a trabajar nos implica mucho más esfuerzo del que nos resultaba previamente. Y es que es algo prácticamente que en el ejemplo de los podcasts lo vemos. Y en tu día a día seguramente también lo veas. Cuando vas al gimnasio y te acostumbras, perfecto, no te cuesta, pero lo dejas y vuelves y te vuelve a costar muchísimo. La ley del esfuerzo, te repito, cuando más haces, menos esfuerzo te resulta hacerlo. Te acostumbras, generas el hábito y ya no te cuesta. Pero cuanto menos haces, más esfuerzo te implica.
esos cambios, no tener el hábito. Cuanto más vago te vuelves, más difícil te resulta tomar acción, más complicado, más esfuerzo para tu mente y para tu cuerpo. Así que intentemos hacer lo máximo posible, siempre teniendo en cuenta la salud, pero más nuestro cuerpo se va a acostumbrar cuanto más hacemos. Así que tenemos que buscar ese equilibrio, sabiendo que podemos llegar a límites insospechados gracias a la experiencia y a la productividad. Otro de los casos que yo descubrí, aparte de no editar los podcasts, puedes delegarlo, pero también usar alguna herramienta que te permita crear más contenido en menos tiempo. Por ejemplo, puedes usar el móvil para crear episodios. O, por ejemplo, la aplicación de Spreaker Studio. Y también unificar todo, crear todos mis podcasts en un único lugar para no tener que entrar en una aplicación, luego en otra, subir los episodios, luego abrir la otra. Intentar siempre ser sacar la máxima productividad posible para que ese esfuerzo que también nos resulta y que va ligado a la creación de un podcast, como por ejemplo editar, te quita energía. Por ejemplo, salir de una aplicación a otra te quita energía, tener una aplicación que no esté optimizada y que quieras meter una musiquita y como esta y directamente tengas que editar, tengas que revisar. Es decir, productividad, como te cuento en este podcast, ayuda enormemente a que este esfuerzo se reduzca y podamos crear mucho más contenido en menos tiempo, utilizando esta ley del esfuerzo. Y lo vemos, de nuevo te repito, los límites insospechados que podemos hacer gracias a la productividad, a la experiencia y a tener en cuenta esta ley del esfuerzo, de pasar a que no puedo crear o estoy hasta arriba creando un episodio a la semana, a poder crear pues prácticamente 7 episodios al día. Es trabajo, también he superado ahí un límite yo creo, pero de nuevo, es un límite que también he sabido darle un enfoque de menos tiempo, más directos al grano, menos tiempo, así puedo crear más contenido, pero por otra parte sé que ahora mismo esta ley del esfuerzo pues me he adaptado durante estos 2 meses, me ha resultado ahora difícil continuarlo, también a nivel estratégico no he visto los resultados, he visto resultados, pero que no me compensan yo creo, y puedo crear solo de los 2 episodios, de los 2 podcasts, o de este también incluso puedo crear episodios más diarios, pero en principio los que mejores resultados me dan es el podcast de Instagram y el podcast Marketing Digital. Así que a nivel estratégico, de esos 2 voy a crear episodios diarios, del resto, que no he visto grandes diferencias o grandes resultados, lo mantengo a nivel semanal. Pero el experimento, el subir el límite, me ha hecho ver que lo puedo hacer, que simplemente tengo que dejar que mi cuerpo se acostumbre a ese esfuerzo para que luego cuando vuelva a retomarlo pueda hacerlo de una forma que me resulte con menos esfuerzo porque ya tengo esa experiencia. Y eso es como una especie de montaña rusa que sube, baja, sube más, baja, sube aún más, baja, sube aún más, con crecimiento. Y esto es la ley del esfuerzo que yo he llamado, que seguramente a nivel de productividad tenga algún otro nombre, pero quería comentártelo antes de buscar más información para darte mi idea de la ley del esfuerzo. Espero que te haya ayudado, que empieces a forzarte a crear un poquito más, porque de esta forma vas a aumentar tus límites, manteniendo la salud, manteniendo el equilibrio, pero que es fundamental saber esto, que para mí en algunos momentos, como ahora, crear 7 episodios diarios, teniendo 11 podcasts, puede que sea ya un poco límite, he tenido que bajar a lo mejor a 2 podcasts o 3 diarios y el resto semanales, pero que antes me resultaba increíble esto. O sea, me resultaba como, eso es imposible, con una única persona, sin que haya alguien que me edite, que trabaje conmigo. Y ahora me resulta muy complicado esto, de 11 podcasts hacerlos diarios. Pero seguramente, si quiero, simplemente tengo que organizarme, ver la forma de hacerlo, y como ya tengo esa experiencia, mi nivel de esfuerzo, cuando vuelva a ponerme esa meta, ese objetivo, sea mucho menor, porque ya he pasado por esa fase. Como te digo, en esta similitud de la montaña rusa en la que siempre va subiendo. Hay una bajada, porque abandonas a lo mejor un poco, pero has cogido esa experiencia y ese esfuerzo luego te puede resultar, si hay un cambio muy radical, si esa montaña rusa baja a 0, luego te cuesta mucho,
pero ya esa experiencia previa te puede ayudar enormemente. Así que hasta aquí este episodio. Esta es la ley del esfuerzo. Estoy pensando en crear un episodio especial con un resumen de todas las leyes que voy sacando, que nos puede venir muy bien a la hora de ser mucho más productivos. Recuerda que tienes una sección especial donde hablamos sobre productividad dentro del grupo privado de Telegram, dentro de la comunidad de emprendedores, a la que puedes acceder con un precio muy reducido desde borjagirón.com/Telegram. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima. Hasta la próxima.